Antiguamente, muchos navegantes creían que la tierra era plana, que tenía un final, que en algún punto el mar se desbarrancaba hacia el abismo. Sin contar con las creencias que hablaban, claro, de monstruos marinos. Pero hubo a la vez navegantes temerarios que solo creían en ellos, en su corazón, en su alma, y llevaron a cabo viajes memorables. Uno de ellos tiene que ver con la Patagonia, una escala importante en la aventura del primer viaje que dio la vuelta al mundo. Ese audaz navegante vivió 5 meses en San Julián, provincia de Santa Cruz, y allí está la réplica exacta de la única nave de la expedición de Magallanes que regresó a España para contar la epopeya. Una historia romántica y cinematográfica, porque uno llega y ve ese barco e inmediatamente se pregunta, ¿en esto dieron la vuelta al mundo? Débora, ¿cómo estás? Hola, buen día, bienvenido. Bien. Buenos días. Esta es la nave Victoria. Sí, la nave Victoria es una réplica a escala real, es una de las embarcaciones en la cual llegó Magallanes en el año 1520. ¿Igual? Igual, exactamente igual, escala real, 1 a 1. Mirá vos, 1 a 1, ¿en estas cosas venía? En estas cosas, sí. Ah. Sí, sí. Bueno, y acá está todo tal como era entonces. Sí, el recorrido consiste en lo que es visitar lo que es la bodega, ¿sí? Cubierta, que es en el lugar donde en este momento nos encontramos, sí. Camarote del capitán y castillos, castillo de proa, popa, la parte trasera. Abajo primero. Ahora primero arrancamos en la parte de bodega. Uy, cómo viviría esa gente, Dios mío. Qué estrecho que es esto, por favor. Eran muy empinadas las escaleras. Dios mío, ¿y cuántas personas estaban acá dentro? Y aproximadamente en este barco venían alrededor de entre 30 y 35, incluyendo el capitán incluso. Y algunos estaban, digamos, designados a realizar algún tipo de tarea. Por ejemplo, allá tenemos al carpintero. También, es carpintero, mirá vos. También se reparaba todo lo que era las maderas para poder ir reparando las embarcaciones. Perdóname, ¿y los barriles que veo, por ejemplo, estos barriles? Los toneles eran 253 toneles de Jerez y 200 barriles de anchoas saladas en aceite. Todos estos barriles iban distribuidos en los 5 barcos. Siempre nosotros damos números generales. ¿Jerez? ¿Vino? Sí, vino. Sí, un vino. ¿Y agua? Agua consumían cuando estaban en tierra firme o se trataba de juntar agua de lluvia igual. O sea, pero acá... En alta mar no tenían mucho, no había mucha opción porque al ser de madera el barril se estancaba el agua y no la podían consumir. Entraba en putrefacción. Exacto. Poner ese barco allí donde está es poner a la historia de la Patagonia en primer plano. Se diría que es como volver a contar la historia que todos conocemos, pero desde otro lugar. Hasta que vi a la nao Victoria no tenía idea de la importancia que verdaderamente tiene haber puesto ese ícono en ese lugar gracias al rapto de inspiración que tuvo hace un par de años mi anfitrión, el historiador y documentalista Pablo Poli Walker. Él sí siempre supo por qué era importante hacerla y lucirla en las costas de San Julián. La historia argentina empieza acá en San Julián, empieza en 1520, porque la historia oficial argentina, contada por la Academia de Historia, dice que empezó en 1535 en Buenos Aires, como todo, ¿no? Que todo pasa en Buenos Aires. Pero, curiosamente, a mi juicio, la historia argentina empieza al revés, empieza por el extremo sur, empieza por la Patagonia. Y casualmente con los hechos acaecidos aquí en San Julián durante los 5 meses de estadía de Magallanes, que fue una estadía absolutamente novelesca, hay de todo, hay motines, hay ajusticiados, es el primer encuentro entre nativos y europeos de la historia argentina. Usando las palabras del novelista Stefan Zweig, él dice que fue la aventura más audaz de la humanidad. Él considera que no hay otra epopeya que tenga los mismos ribetes que lo que fue la primera vuelta al mundo. Partieron 250 marineros y llegaron vivos 18, eso más o menos te marca el tono absolutamente dramático de lo que fue esa expedición de 3 años, de los cuales se están cumpliendo en este momento 500 años de la zarpada, ¿no? Me interesa saber cómo vivían acá, qué parte comían. Y acá la comida, consistía en lo que eran anchoas saladas en aceite, también traían 110.000 kilogramos de harinas, galletas de miel, todo alimento más bien que se pudiera conservar. Claro, obviamente.
Bueno, teníamos al carpintero. Acá hay una vaca. Sí, el vacuno, sí. ¿Qué, también viajaban las vacas? Aparte de la vaca, traían aves y porcinos. Todos estos animales en un comienzo de la expedición vivos. Después, a medida que iban transitando el viaje, obviamente necesitaban poder consumir la carne. Bueno, cuando el animal ya no le daba el alimento de la leche, ¿qué hacían? Carneaban y la carne se conservaba con sal. Salaban la carne, que en el caso de lo que es el vacuno se le llama charqui. El charqui, claro, exacto. Sí. O tasajo también, ¿no? También, sí. Y en el caso del pescado, bacalao. Por un clima feroz, Magallanes tuvo que invernar en San Julián antes de descubrir el estrecho que conecta el Océano Atlántico con el Pacífico y que hoy lleva su nombre. En ese tiempo, un cura de la expedición celebró la primera misa en territorio argentino de la historia. Y Magallanes sofocó un amotinamiento de los demás capitanes que pagaron muy caro la sublevación. Finalmente los amotinados deponen su actitud y 5 días después Magallanes hace un juicio completamente arbitrario, donde él es juez, fiscal y, digamos, y condena a muerte a 40 personas. De los 255 tripulantes, un porcentaje de condenados a muerte importante, que aparte hubieran hecho impracticable la navegación. Entonces perdonó a 38, pero a un cura y a un capitán de los amotinados los dejó en tierra a la buena de Dios. No le temblaba la mano al hombre, pero según se ve en el barco, dormía, como se dice, con un ojo abierto y armado hasta los dientes. Acá estamos entonces en el camarote. Acá está Magallanes, el hombre, y bueno, tiene un... Iba armado, sí, iba armado. Iba armado por Sí. las dudas, ¿no? Por las dudas, sí. Y tenía toda la razón porque tuvo que soportar bastantes... Sí, y aparte que llevaba toda la información de los mapas, todo lo que eran los elementos de navegación, los elementos de medición. Perdón, ¿aquello qué es? Ese es el lugar donde dormía Magallanes, A ver, la vitrina. Pero parece una cuna. Sí, era una especie de cuna, era como una cuna. ¿Eh? Acá dormía Pero Magallanes. estaban adaptados, digamos, a la medida de ellos. Claro, porque era Sí, petizo. eran chiquititos, sí. Ya, esto es Los importante. relojes de arena. Porque es la medición del tiempo. Claro. ¿No? Algunos marcaban los minutos, otros marcaban las media hora y otro la hora. Eso ¿Cómo? era Ah, la ¿sí? hora, media hora y minutos. Sí. Segundos en esa época todavía no existía. Te la tenías que... Y lo tenían que dar vuelta. Los que los daban vuelta eran los marineros. Previa autorización del capitán, ingresaban al camarote y si ellos se olvidaban, como castigo los hacían masticar arena, porque era un elemento muy importante. O sea, se perdían en el tiempo si no se daban vuelta en sus respectivos momentos, digamos. La nao Victoria es uno de los orgullos de San Julián. Hay que recordar que Magallanes murió a manos de los nativos cuando ya tenía la gloria al alcance de la mano. Finalmente, Juan Sebastián Elcano regresó a España en la Victoria 3 años después. A simple vista, la embarcación no parece muy marinera, que digamos. Este es un barco de mercantes, sí. Navegaba más o menos a unos 14, digamos, con las mejores condiciones climáticas deseables, navegaban unos 15 kilómetros por hora. Eso también para marcar este carácter épico que yo te decía de la expedición. Colón tardó 5 semanas en cruzar el Atlántico en el primer viaje, 5 semanas. Magallanes tardó 5 semanas en llegar de Deseado acá, que está a 180 kilómetros. O sea, el mismo tiempo que tardó Colón en cruzar el Atlántico, sí, a Magallanes le tomó llegar desde Deseado a San Julián. La capitana, que era la Trinidad, siempre iba adelante. Y según los fuegos que lanzaba, era lo que el resto de las embarcaciones tenían que hacer. Obviamente siempre el vigía, con el catalejo en el carajo, observando cuáles eran los movimientos, o sea, cuál era la cantidad de fuegos que se lanzaba. Ah, claro, eso desde el carajo es... Andate al carajo y te mandaban ahí arriba. Exacto. ¿No? De ahí viene el origen de la palabra igual. El origen de la palabra viene... Sí, porque era el lugar más alto del barco y aparte claro, que era peligroso igual. Ah, y por eso se van al carajo cuando exacto, uno se enoja con alguien. Sí. Cuidado con la gaviota, ¿eh? Sí. Gracias, ¿eh? Muchas gracias a usted. Cuando gusten, pueden volver. Listo, cuidado. Listo. Cuidado con la gaviota. Ah, sí, con la gaviotita. Chao. Nos vemos.